día, mis amigos. Este domingo lluvioso y maravilloso que nos ha regalado el Señor de nuestro ser. Sabemos que no nosotros, sino el Cristo a través de nosotros hace la obra. Y vamos a afirmar todos juntos: estoy abierto y receptivo al Espíritu vivo del poder de Dios. Gracias, Dios, por un buen mensaje para mí. Amén. Y el tema de nuestro mensaje es: deja que tu fe sea mayor que tu temor. Y esto es debido a que muchos de nosotros, ante situaciones difíciles que ocurren en nuestras vidas, queremos darnos por vencidos y nos dejamos arropar por el temor, cuando la fe no produce los resultados esperados. Porque nosotros hemos creído que fe significa ora y recibirás una respuesta instantánea. Y al no ver el resultado de inmediato, pues entonces creemos que Dios no nos contesta nuestras oraciones y entonces el temor vence a nuestra fe. Nosotros en el día de hoy tenemos una mujer que escogió el mejor de los caminos, Rahab. Y la historia espectacular de esta mujer, prostituta, ramera, cananea, que ayudó a los espías de Josué cuando incursionaron en el país previo a la invasión que planeaban realizar. Es una de las dos mujeres destacadas en la galería de la fe que el autor de Hebreos en su capítulo 11 nos presenta. Y también sabemos que posteriormente ella formó parte de la familia hebrea y fue también descendiente, o sea, parte de la descendencia de la genealogía de Cristo Jesús, como nos narra Mateo en su capítulo 1. Nuestro objetivo es que podamos aprender de las enseñanzas que a través de su vida nos dio esta mujer extranjera, educada en una religión politeísta e inmoral, que aún sin conocer al Dios de los judíos, pudo escuchar de sus maravillas, de las realizaciones que logró este pueblo por medio de su Dios, desde que salió de Egipto hasta las victorias que había obtenido hasta ese momento con pueblos extranjeros. Y es por eso que ella decide poner su fe en el Dios de los judíos. Sus palabras y sus acciones nos demuestran que no había ninguna duda en su mente cuando ella le aseguró a los espías hebreos que Jehová su Dios era un Dios en los cielos y en la tierra y que le daría la victoria sobre su pueblo. Basados en este argumento, yo quiero que antes de profundizar en nuestro tema, nosotros escuchemos una canción en canto, una oración en canto, donde vamos a tomar la decisión de actuar con fe sin darle cabida al temor. En otras palabras, que nuestra fe sea mayor que cualquier temor. Y de esa manera nosotros estaremos abiertos y receptivos, al igual que Rahab, para estar seguros de que Dios Todopoderoso está a cargo de nuestras vidas y de nuestros asuntos. Y estaremos listos para que el Espíritu Santo nos revele a través de la historia de esta heroína de la fe las decisiones que debemos tomar en esa situación que estamos enfrentando, que amenaza con destruir los muros de nuestra fortaleza por temor a lo desconocido. Y esta oración en canto es canto de fe, que se encuentra en nuestro gimnasio, pero que estará puesta aquí.
Canto de fe. Y es así. La historia de Rahab la encontramos en el libro de Josué, capítulo 2, versículos del 1 al 24. Nosotros vamos a recrear su historia. Nosotros sabemos que tenemos que Moisés ha sacado al pueblo de Israel de Egipto y ha llegado hasta la entrada de la tierra prometida. Pero por situaciones que nosotros no vamos a tratar aquí, él no puede entrar con el pueblo, con esa nueva generación, a la tierra prometida. Y por mandato de Jehová Dios, elige a Josué, que es el encargado de llevar al pueblo a la tierra prometida. Lo primero que hace Josué es una estrategia de mandar 2 espías a Jericó antes de la invasión. Y esto es porque Jericó era una ciudad amurallada. Y entonces pues él decide enviar a estos 2 hombres para que conozcan en el terreno las características de esta ciudad. Estos espías llegan al pueblo y entonces Rahab, la prostituta, la ramera, vivía en la misma muralla. Es decir, la casa de ella estaba en la misma muralla. Y ella, como le decía, se nos dice que era mesera. Ustedes saben que al principio de siglo, cuando empieza el cristianismo, dado de que ella Jesús desciende de ella, quisieron decir que ella no era ramera, que no era prostituta, sino que era una mesonera. Pero no hay nada que diga lo contrario. Es decir, ella era ramera, que era lo mismo que prostituta. Y ayer hablando con Tati, supe que le llamaban ramera porque ellas vendían gramos. Ellas, aparte de su profesión, vendían gramos de hojas, de flores, de lo que sea. Y le digo así, parece que sí, porque vamos a ver ahora
que Rahab escondió a los espías en el techo de su casa en unas ramas de lino que había escondido allá. Bueno, entonces ellos llegan a la casa de Rahab. Ahí es una buena estrategia porque ellos se iban a confundir con los clientes de Rahab, porque Rahab, además de darle habitación, pues le daba cariño, ¿verdad? Pero el rey de Jericó estaba muy atento a lo que estaba sucediendo y su servicio de inteligencia le hizo saber que dos hombres extraños habían llegado a la casa de Rahab y mandó a unos emisarios para detenerlo y para investigar, como hacen todos los gobiernos, ¿verdad? Rahab, cuando le dijeron que lo estaban buscando, ella tomó la decisión primero de esconder a estos señores, porque se dio cuenta que eran extranjeros, que eran hebreos, y entonces pues luego abre a los emisarios del rey. Los emisarios del rey le dicen que dónde están los extranjeros que llegaron a su hogar. Ella, una mujer inteligente y sagaz, no podía negar que eso había pasado. Ella les dijo: sí, los extranjeros, sí, ellos estuvieron por aquí, pero ya se fueron por ahí. Y es más, váyanse, dense rápido para que lo puedan alcanzar. Y luego de que se fueron los emisarios, pues ella sube al techo y aquí vemos las ramas de lino donde ella los escondió. Ella inmediatamente le dijo: yo sé quiénes son ustedes son hebreos, han venido aquí y mi rey los está buscando para matarlo. Pero yo sé que ustedes van a ganar, porque yo sé que el Dios de ustedes es fuerte y poderoso y ustedes van a ganar. Pues yo lo voy a ayudar a escapar de aquí, pero yo le pido misericordia por mí y por mi familia. Entonces los espías hebreos, ella le dijo: yo lo voy a descolgar por la ventana con una cuerda, un cordón. Y ellos le dijeron: bueno, nosotros te prometemos ayudarte, cumplirte eso que tú deseas, si tú no dices ni una palabra de esto y dejas esos cordones rojos en tu ventana, para que cuando nosotros vengamos sepamos, los soldados puedan respetar tu hogar y salvarte de la vida a ti y a tu familia. Y así pasó. Entonces ella les dijo que se escondieran y que 3 días después se fueran. O sea, cuando bajaron por la ventana. Y así ellos lo hicieron. Entonces vemos aquí que obviamente los mensajeros del rey no pudieron encontrarlo. Unos días después de estos acontecimientos, Jehová detiene el curso del río Jordán e Israel avanza por el suelo seco hasta las murallas de la ciudad. El pueblo de Jericó está atemorizado. Sabe que los hebreos están ahí afuera de ellos, de su pueblo. Y aunque ellos tienen las puertas cerradas, tienen miedo. Y entonces, pues, la única que no tiene miedo es Rahab, porque ya ella sabe lo que va a pasar. Y eso le confirma a ella que ella había tomado la mejor decisión al poner su fe en el Dios de los hebreos. Pasados 7 días de estar rodeado, eso ustedes lo saben muy bien, lo hemos dado en la Biblia y ustedes ya lo conocen, que hubo días y días en silencio, que al 7º día se tocaron la trompeta, el pueblo hizo un vocerío y se cayeron las murallas de Jericó. Solo hubo una sección de esa muralla que quedó en pie. ¿Y qué ustedes creen que era? Donde estaba la casa de Rahab. Esto se ha considerado hasta el día de hoy como un monumento solitario a la fe de una mujer sobresaliente, donde ella y su familia se pudieron mantener sanos y salvos.
Y este episodio nos lo narra el libro de Josué, que Altagracia nos va a leer. Josué 6, 17, 21, 22. Hágase la luz. Amén. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, y con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y la luz se hizo. Amén. Como podemos notar, el pueblo de Jehová también actuó con respeto ante la fe de Rahab. Al ver que su hogar sobresalía sobre las ruinas de la muralla, los israelitas reconocieron que Jehová estaba con ella. Y por eso ella y su familia sobrevivieron a la ejecución de la ciudad impía. Esta historia de Rahab nos demuestra que nadie es insignificante a los ojos de Dios. Él nos conoce desde nuestra formación en el vientre de nuestras madres y ve nuestros corazones, como vio la chispa de fe en el corazón de Rahab que ella puso en acción inmediatamente. El apóstol Santiago, con relación al hecho, nos dice: ¿acaso Rahab, la prostituta, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les hizo buscar otro camino? Su vida no es solo una maravillosa historia de fe, sino una que mira el costo de sus acciones, un ejemplo de la misericordia y de la gracia divina. Ella es un digno ejemplo de fe a imitar, y es lo que trataremos de llevar a tu mente y a tu corazón en esta mañana. La primera parte de su nombre es Ra, que es el nombre de un dios egipcio, lo que nos demuestra que ella pertenecía a un pueblo idólatra y sin conocimiento del Dios verdadero. Era, como ya hemos dicho varias veces, una ramera o prostituta. Era una mujer atrapada en un sistema de vida inmoral que vivía en una sociedad pagana, que no tenía ninguna esperanza de poder lograr un cambio de vida. No había estudiado y además no tenía conocimiento del Dios verdadero. Era una persona especialmente vulnerable por la sociedad, que aunque fuera una sociedad inmoral, estas mujeres eran mal vistas en todo ese tipo de sociedades, incluso hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, era especialmente vulnerable porque ella vivía en la muralla. Y ella sabía que cuando viniera la invasión, la primera que se iba a ir de paro era ella. Y entonces, ese estado de miedo y de temor que ella sentía era el mismo que sentía su pueblo. O sea, no vamos a decir que ella no tenía miedo ni tenía temor. Ella también tenía miedo y temor a la invasión de los hebreos. Pero lo más impactante de Rahab es que su fe vino por el oír. Ustedes saben que se nos dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? En este caso nosotros podemos verificarlo. ¿Por qué? Porque ella no era hebrea. Ella no conocía la ley de Moisés. Ella no conocía el Jehová de los egipcios, de los hebreos, que había hecho maravillas en contra de los egipcios, ¿verdad? Ella no lo conocía. Pero ella sí confió y creyó en las maravillas de ese Dios,
Porque, como le decía, ella tenía contacto con los extranjeros, tenía contacto con todo el mundo. Ya ella sabía perfectamente lo que había pasado con Egipto cuando los hebreos salieron con Moisés, que el mar rojo se dividió. También saben de que ellas se han enfrentado a otros pueblos y que han ganado siempre. Entonces, ella estaba convencida de que ese Dios le iba a dar toda la Palestina a los hebreos y que ahora le había tocado el turno a su tierra, Jericó. Eso fue su pensamiento y su razonamiento. Y por lo tanto ella inmediatamente decidió buscar a ese Dios. Y nosotros vemos que solo ella y su familia de toda la tierra de Jericó fue la que se salvó, porque fue la única que buscó a ese Dios. Su fe le dio el coraje de esconder a los hebreos y mentir a las autoridades. Ella sabía que había tomado una decisión peligrosa, porque al dar asilo a los hebreos corría el riesgo de que la descubrieran y la mataran. Se arriesgó levantándose sobre el temor, porque percibió que los israelitas dependían de un Dios digno de confianza. Y decidió confiar en ese Dios, aceptar su guía. Y esto hizo que convertirse en una heroína de su propia historia. Ella no sabía cómo Dios derrumbaría los muros de su ciudad. Tampoco sabía cómo el ejército de Israel iba a poder cruzar el Jordán. Pero ella sí estaba segura de que no era por el ejército, no era por la fuerza del ejército, sino que era porque su Dios era real y verdadero. Y por eso ella estaba poniendo su fe en Él, tomando la decisión de arriesgar su vida en favor de los enviados de Dios. Y más aún, no solamente pide por ella, sino que solicita la salvación de toda su familia. Cuando nosotros hablamos de toda su familia, hablamos de todo, porque en la familia en aquel tiempo se consideraba que son todos, alientes y parientes. Y los resultados, producto de su creencia, serían notorios en el transcurso de su vida, porque ella pudo cambiar su forma de pensar, de sentir, de actuar y transformarse totalmente. Ella se arrepintió de su vida, fue humilde y fue obediente y por tanto se convirtió en una nueva criatura. Y su vida entonces nos demuestra que nuestra fe y confianza en las proezas de Dios que ella no conocía, pero del que había escuchado, le dieron bendición. Por su fe y la gracia de Dios sobre su vida, pasó de habitar de un pueblo que iba a ser destruido a un pueblo bendecido y escogido por Dios. Ahora, nosotros debemos resaltar que aunque los hebreos, y se nos hace notar en la cita bíblica, que ellos la respetaron porque ella ayudó a los espías, nosotros sabemos que espiritualmente ella no se ganó el favor de Dios por haber escondido a los espías. Ella fue redimida por haber puesto su fe en Dios. Y por su gracia y por su misericordia fue redimida de sus pecados y de todo lo que fuera. Y esto nos confirma a nosotros lo que nos ha dicho el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque yo recuerdo un cuentecito que me hacía mi abuela de que la gente le pedía un milagro a la Virgen y le decían que le iban a regalar le iban a llevar un toro, le iban a llevar una vaca, y entonces pues cuando obtenían los resultados, que todo el mundo decía: wow, qué bien te fue, mira,
Dios te contestó, te dio el milagro. Sí, pero porque yo le llevo una vaca. O sea, muchas veces nosotros creemos que es un intercambio. Entonces, es importante que nosotros sepamos que debemos tener fe en Dios, pero que lo que nosotros logremos no es porque hayamos hecho esto o aquello, sino por su amor, por su gracia, por su misericordia para cada uno de nosotros. Y ella fue remunerada porque ella creyó y actuó con el ejemplo, no fue solo con palabras, ¿verdad? Era tanto el respeto que los judíos sentían por ella, que se llegó a decir como una tradición, fue parte de una tradición hebrea, de que Josué se había casado con Rahab. Y el hecho de que los judíos creyeran que esto era posible, cuando Josué era el sucesor de Moisés, el gran líder para ellos, nos demuestra el gran respeto que ellos tenían por la fe de esta mujer que abandonó todos sus dioses para seguir a Jehová Dios. Quizás a tus ojos o a los de otro, tu vida o tu persona no tiene ningún valor. Quizás sientes que has cometido pecados horribles, que tu vida es un desastre, que eres de la persona que destruye todo lo que toca. Me recuerda el comediante que decía, yo sí tengo mala suerte, ¿verdad? A Barbuena, ¿verdad? Yo sí tengo mala suerte. Así hay mucha gente que quizás no lo dice, pero lo siente, lo piensa. A veces dice, pero ¿por qué yo me atraigo todo lo malo? ¿Por qué yo no me atraigo nada bueno? Porque cuando yo creo que voy a conseguir algo, ahí me sale lo peor. Y quizás estés luchando contigo mismo. Eso es muy frecuente en el día de hoy, que la gente no se siente bien con su cuerpo, con lo que es. Por eso tenemos tantas muertes en esas cirugías que se hacen, porque no se sienten conformes como son y quieren ser como J-Lo, quieren ser como Madonna, quieren ser como quien sea, menos como tú. Entonces, nos sentimos disgustadas con nosotros mismos, también con nuestro carácter. Quizás estamos enfrentando el rechazo, el dolor por una relación frustrada, por la pérdida de un hogar, de un hijo, de una familia. Y estamos tristes, deprimidos. Y entendamos que ni siquiera Dios nos comprende y que tampoco somos merecedores de su amor. Porque se nos ha hecho creer por cultura de la grasa que Dios solamente nos ama si nosotros nos portamos bien, si nosotros somos aquello. Y tenemos el caso de Job, que sus amigos, en vez de darle consuelo, decían, mira, ve lo que tú hiciste, algo tú hiciste que Dios te está dando esto. Porque Dios no da eso por nada. Entonces, en este momento yo quiero que tú recuerdes, que tú entiendas que los ojos de Dios son muy puros para ver la iniquidad, que Dios nos ama con amor eterno, que no importa lo que hayamos hecho, lo único que tenemos que hacer es activar nuestra fe en ese Dios todopoderoso, amoroso, que nos ama y nos perdona, sin importar lo que nosotros hayamos hecho, porque el perdón no lo damos nosotros, porque sus ojos son muy puros para ver la iniquidad. Por lo tanto, no puede ver culpa en nosotros, pero nosotros que tenemos esas leyes espirituales escritas en nuestro corazón, sí sabemos cuando actuamos mal, y cuando actuamos mal somos nosotros los que nos condenamos. Pero Dios no nos juzga, Él no nos condena, y está listo siempre para darnos lo que nosotros deseemos o necesitemos, porque Él es experto en hacer cosas extraordinarias con personas normales como tú y como yo, porque para Dios nada es imposible. Recordemos que Moisés era gago y le decía, pero que yo no puedo, ¿cómo tú quieres que yo vaya a hablarle a un pueblo que ni siquiera me conoce y que además no le voy a poder hablar? Y además no sé lo que le voy a decir. Él dijo, lo que tú vas a decir, lo voy a decir yo. Y ahí tiene tu hermano Aarón que te va a servir de vocero. Y así somos todos. O sea,
no importa las limitaciones que tú tengas, lo que hayas hecho. Dios te ama y te ha seleccionado para hacer grandes cosas si tú así lo deseas. No, para Dios no tiene ninguna importancia cualquier cosa mala que nosotros hayamos hecho, porque si nosotros estamos abiertos y receptivos, vamos a recibir el favor y la bendición de Dios. Y la historia de Rahab es una muestra que sin importar lo que ya hayamos hecho, Dios nos ama tal y como somos y va a hacer grandes cosas a través de cada uno de nosotros y para todo el mundo. Él perdona nuestro pasado como perdonó el de Rahab. Por sus acciones, esta prostituta de Canaán tiene un lugar, como ya les dije, en la galería de los héroes de la fe. Y ella es recordada no por su profesión de prostituta, sino por causa de su fe. Por su vida transformada y llena de bendiciones, que le permitió ser parte del pueblo hebreo. Un pueblo, como ustedes saben, hasta el día de hoy, tan separado de los demás, ¿verdad? Sin embargo, ella llegó a formar parte del pueblo hebreo. Se casó con Salmón, tuvo un hijo llamado Boz, que fue un personaje bíblico muy destacado por su obediencia, que más tarde se casó con Ruth, ustedes recuerdan, Ruth la moabita, y por aquí viene la descendencia del rey David y de Jesús. Dios le da valor y fuerza a una persona que se rinde ante Él. No importa el género, el estatus social, político o religioso, ni ninguna otra condición. Lo que Él hizo con Rahab lo puede hacer por ti y lo puede hacer por mí. Pero al igual que ella, nosotros tenemos que superar nuestras limitaciones y nuestros temores, sin dejarnos engañar por el miedo, que nos esconde esas fuerzas espirituales poderosas que nosotros tenemos en nosotros, que se van a activar con el poder de la fe para entrar en acción y darnos la victoria frente a cualquier guerra que tengamos que enfrentar. Y eso nos lo dice Hebreos 1:11-6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Si no lo creemos, no lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos comprobado ya los éxitos de Rahab al haber puesto su fe en Dios. Pero ahora es necesario, porque quizás algunos de ustedes dirán, ¿y qué fe? ¿Qué fe? Entonces, yo sé que todos ustedes saben qué fe, pero vamos a recordar el significado de fe. La palabra fe viene del latín fides, que significa lealtad, confianza. Y es la seguridad o confianza en una persona, una cosa, una deidad, una opinión, una doctrina o una enseñanza de una religión. Es un sentimiento total de creencia o asentimiento en relación con algo o alguien. Y como tal se manifiesta por encima de toda necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello que se cree. O sea, cuando tú tienes fe, tú no sabes cómo es, pero tú lo crees. Porque el que no cree dice, yo tengo que verlo para creerlo. Recordemos a Tomás. Bueno, en la práctica religiosa, la fe es fundamental, porque es bajo la fe que los creyentes aceptan como verdad absoluta los principios difundidos por la religión que profesan, como es la creencia en un ser supremo y el sometimiento a su voluntad divina. La fe, otra definición de fe, es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para que creamos lo que Dios nos afirma en su
palabra. Por fe, nosotros creemos que aquí está la palabra de Dios. Y eso a través del Espíritu Santo. La fe no es tanto lo que uno cree, sino lo que uno hace con lo que uno cree. El apóstol Santiago nos dice que si lo que nosotros creemos no nos lleva a hacer algo, entonces, ¿para qué creemos? Y la definición de fe más conocida, que todos no sabemos de memoria, es la que está en Hebreos 11:1, que nos dice, vamos a decirlo todos juntos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe cuando preguntamos, incluyéndonos aquí en Unity. Sin embargo, nosotros tenemos nuestro verdadero significado de la fe, significado espiritual que nos da nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore, y que nosotros encontramos en la palabra reveladora. Luego de nosotros manifestar la declaración de fe de nuestro cofundador, vamos a ver también la interpretación espiritual de estos personajes que se presentan en la historia de Graham. Entonces, el señor Fillmore nos dice, la fe es, vamos a leerlo todos juntos también, es el poder perceptivo de la mente que está unido al poder de darle forma a la sustancia. Es seguridad espiritual, el poder de hacer lo aparentemente imposible. Es un poder magnético que atrae hacia nosotros de la sustancia invisible espiritual los deseos de nuestro corazón. Y es un conocimiento interno, profundo, de que lo que buscamos ya es nuestro. Solo tenemos que tomarlo. Entonces, esa última parte, yo digo, bueno, si nosotros realmente aceptamos que tenemos ese conocimiento interno, que es esa verdad espiritual, que lo que nosotros queremos ya está, que solo tenemos que tomarlo, nuestra vida sería muy diferente. Entonces vamos a ver aquí también el significado de Graham. Nos dice el señor Fillmore que Graham representa el amor natural en el hombre, con la fidelidad, fe y lealtad de ese amor que cuando se enfoca en las cosas espirituales, señala el camino al hombre hacia la tierra prometida. Cuando hablamos de amor natural, es el amor íntegro con lo que fuimos dotados, amor. Cuando nosotros ese amor con fidelidad y lealtad la enfocamos en las cosas espirituales, vamos a llevar nuestro camino a esa tierra prometida, que es la tierra de paz, amor y paz que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces, los espías simbolizan los pensamientos de verdad o pensamientos espirituales, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Rahab, como una ramera o prostituta, representa cuán bajo puede caer el amor de los sentidos, o sea, el amor por las cosas sensoriales hace que nuestro amor natural caiga en lo más bajo. Eso es lo que simboliza ramera desde el punto de vista espiritual. Pero ese amor natural que es Rahab reconoce inmediatamente esos pensamientos de verdad, esos pensamientos espirituales que son estos dos espías. Y cuando reconoce estos pensamientos espirituales, inmediatamente ella reconoce esa superioridad de esos pensamientos espirituales que nos llevan a las ideas espirituales sobre lo carnal, y eso hace que haya una nueva luz y una buena alegría. Y de esa manera, ese amor natural se levanta a una más alta expresión de la verdad. Ese amor que estaba en lo carnal, en lo terrenal, y porque si tú me dejas yo me mato o yo me muero.
nosotros nos vamos levantando de esa conciencia, de ese amor terrenal, de saber que solo Dios es nuestro amor verdadero y que nunca nos va a dejar. Entonces nosotros nos levantamos a esa más alta comprensión y eso nos permite hacer nuestro trabajo para la tierra prometida. Pero también Rajá hizo algo muy bueno, que al Rajá le rindió un gran servicio al pueblo de Israel, porque ella, aparte de decirle que sabía que su Dios le iba a dar el poder, le iba a dar el triunfo y que ella quería que ellos se recordaran de ella, también le dijo: mi pueblo se está muriendo de miedo. Mi pueblo tiene un miedo terrible por ustedes. Entonces, ellos recibieron ese mensaje y obvio se lo dieron a Josué. Y Josué se lo dio al pueblo y eso le dio la certeza de que iban a salir victoriosos. Porque recuerden que aunque, gracias a Dios, con Josué eso no pasó, porque las experiencias lo habían hecho aprender a ellos, pero siempre te viene tu duda. Cuando tú crees que vas a recibir algo y tú has recibido en oración la respuesta de que es verdadera, vienen tus duditas. Entonces a veces tú necesitas que algo que te lo verifique. Entonces, al ella decir eso, pues ellos dijeron: no, esto es seguro que nosotros vamos a ganar esta guerra. Finalmente, esto nos demuestra a nosotros que la gente de Jericó fue derrotada por su propio miedo antes de que los hebreos tomaran la ciudad. Y esto nos demuestra que cuando el temor sustituye a la fe, el fracaso está asegurado. Cuando el temor sustituye a la fe, el fracaso está asegurado. Aquí tenemos ahora, nuestra Biblia tiene muchos ejemplos de fe. Y tenemos aquí a Abraham, que es considerado el padre de la fe. O sea, nuestra Biblia está llena de personas, de personajes que tuvieron fe y tuvieron grandes manifestaciones del poder de Dios por creer en Él. Y de estos personajes, el más conocido o el más espectacular para este ejemplo es Abraham, que es el padre de la fe. Y al estudiar su vida, nosotros sabemos que que su fe fue grandemente bendecido. Incluso esta distinción, o esto ha sido tan profundo, que él es el padre de las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Por creerle a Dios, Abraham escogió dejar atrás su familia, su raza, su cultura, sus privilegios, e inició un nuevo camino mirando más allá de las posibilidades, creyéndole a ese Dios que le dijo que le iba a dar una nueva tierra. Entonces, su fe se manifestó en acción de obediencia. Pero también, por fe, él creyó no solo en hechos, sino que su completa confianza en Dios le permitió esperar que sucediera lo humanamente imposible. El nacimiento de su hijo Isaac cuando él tenía 99 años y Sara 90. Pero Sara también tuvo fe. Ella se sintió capacitada para concebir a su hijo porque ella sabía que Dios le había prometido un hijo y sabía que Dios no podía fallar en su promesa. Y por eso yo le dije que solamente hay dos mujeres en la galería de la fe: una Rajá y la otra es Sara. O sea, que por fe también pues tuvo su hijo. Pero la fe de Abraham tuvo la prueba mayor, ustedes saben, cuando él estuvo dispuesto a entregar ese mismo hijo que Dios le había dado, sin detenerse a pensar que si él sacrificaba a ese hijo se iba a quedar sin nada. Él simplemente no razonó en nada, simplemente creyó en que si Dios se lo dio, pues le daría la manera, porque ya le había hecho la promesa que en su simiente se multiplicarían las naciones, ¿verdad? Con una obediencia sin par, Abraham hizo los arreglos necesarios para sacrificar el tesoro más
apreciado de su corazón. Estuvo tan decidido a sacrificar a Isaac que para Dios es como si realmente lo hubiese hecho. Y es por eso que al momento del sacrificio, pues Dios proveyó un carnero para que tomara el lugar de Isaac. Y entonces el hijo unigénito de Abraham volvió al hogar y al corazón de su padre. Sin lugar a dudas, la fe de Abraham se vio afirmada totalmente por esta última petición. En relación a Rajab, ya les decíamos que ella es recordada no por su prostitución, sino por su valentía. No por amar a los hombres, sino por confiar en Dios. Fue bendecida, como ya les dije, con un buen marido y un honorable hijo y un lugar en el reino. No porque lo mereciese, sino porque Dios es fiel y le extendió su gracia. Otra cosa, ella se preocupó por su familia, que era, si ella era pecadora, imagínense su familia, que era quizás menos merecedora, pero que ella los amaba. Y como ella los amaba y había puesto su confianza en Dios, ellos también fueron preservados. Ella es un ejemplo de alguien que hace lo que dice. Y puso su fe en acción y cosechó los frutos. Y eso es lo que llamamos una fe con obra y que da la razón a lo que nos dice el apóstol Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces es importante que sepamos que no es por las obras que nosotros tenemos resultados, pero si nosotros tenemos fe, tenemos que ponerla en acción, trabajar con ella. Entonces, como nosotros podemos ver, la fe no es solo cuestión de asentimiento mental o potente experiencia espiritual. Nuestros actos muestran dónde está nuestro corazón. Y el corazón de esta mujer estaba sin ninguna duda con Dios. Al igual que Rajab, nosotros necesitamos ser valientes, estar dispuestos y fieles a seguir la voluntad de Dios, reconociendo que la voluntad de Dios es el bien absoluto para cada uno de nosotros. También nosotros podemos ver aquí que nuestro pasado no determina nuestro futuro. Vamos a dejar de culparnos y a no creernos merecedor del perdón y de la gracia de Dios. Porque aunque ciertamente, como ya hemos dicho, ninguno no la merecemos, es un regalo especial de Dios para ti y para mí, igual que lo fue para Rajab. La fe de esta mujer fue tan real, señores, que yo me pongo a pensar, o sea, recuerda que ella viene de un pueblo politeísta e inmoral. ¿Qué capacidad de convencimiento, de seguridad ella tenía que pudo hacer que toda su familia creyera en lo que ella le estaba diciendo? O sea, fue una fe firme y que logró su fruto, porque toda su familia estaba con ella cuando sucedió la invasión. Estaban reunidos con ella cuando se derrumbaron los muros. Su fe y su vida totalmente transformada nos deben hacer reflexionar a nosotros en relación a nuestras vidas. No debemos temer a los cambios si estamos conscientes que nuestra decisión obedece a esa guía divina. Al tomar su decisión, Rajab dejó todo, perdió todo, perdió lo que hasta ese momento había sido su vida y se convirtió en una extranjera en el campamento de Israel. Porque déjenme decirle, no se crean que ella de una vez entró al campamento, ellos la dejaron aparte, a ella con su familia, en una cuarentena, para ver si realmente, para que no fuera a dañar a los hebreos. Espiritualmente sus obras probaron su fe y Dios la recompensó por ella. Fue grandemente bendecida a ese Dios a quien ella no dudó en servir. Debemos estar claros que Dios no espera que nosotros seamos perfectos para usarnos. Él nos acepta tal como somos, como ya les dije. Y cuando nosotros activamos nuestra fe
y reconocemos que Dios es la única presencia y el único poder en nuestras vidas, hemos vencido el miedo y el temor y vamos a sentir el amor divino. Y ese amor es perfecto. Y al conocerlo vamos a manifestar plenitud de todo bien. No vamos a tener carencia de nada, porque Dios suple todas nuestras llamadas necesidades. No sabemos cómo, pero sabemos que las suple. Así como ella no sabía cómo los hebreos iban a cruzar el Jordán y cómo iban a tumbar la muralla, ella sabía que Dios lo iba a hacer. Entonces, nosotros sabemos que Dios va a suplir todas nuestras llamadas necesidades y nos va a capacitar para manifestar ese amor en todo y en todo. Porque no tenemos miedo de nada ni de nadie. Sabemos que nadie nos va a quitar nada, que nadie nos va a poder hacer daño si estamos protegidos con Dios. Entonces podemos ser amorosos con los demás. Y esto nos va a capacitar entonces a vivir una vida sin temor y sin ansiedades. Porque no vamos a estar conscientes de que en quietud y confianza nada ni nadie puede perturbar la serena paz de nuestras almas. Le comparto un pensamiento de Ana Fran a propósito de que la semana pasada Wilfredo les habló de ella. Ana Fran nos dice que el que es valiente y tiene fe nunca perecerá. Tú y yo, como cristianos practicantes, sabemos que la fe es la clave para la demostración, porque es la que nos da el poder para hacer y manifestar resultados en los asuntos a los cuales le ponemos la fe. Nosotros hemos aceptado la verdad de nuestro ser. Sabemos que somos seres espirituales, creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Que tenemos el poder de co-crear con Dios. Ese es el poder formativo de los pensamientos. Y nosotros debemos crear tomando de esa fuente inagotable que es Dios. Esa fuente donde están las ideas divinas que nos van a permitir crear lo que nosotros queremos. Porque la fe es la que nos hace percibir la realidad de ese reino de ideas y de bien que es Dios, a pesar de la evidencia de lo contrario. Y es de esa manera que nosotros podemos darle forma a la sustancia. Cuando nosotros nos apropiamos de esas ideas divinas, de ese reino que está en nosotros, le vamos a dar forma a esa sustancia sin importar lo que estamos viendo. Quizá y sin quizás, Rahab no tenía el conocimiento que hoy tenemos tú y yo, porque nosotros le llevamos todo eso de ventaja a Rahab. Además de eso, tenemos ese Nuevo Testamento, esa vida y enseñanza del Maestro Jesús. O sea, nosotros tenemos más herramientas que de la que tuvo ella. Sin embargo, ella activó su fe y recibió las grandes bendiciones. Por eso, en esta mañana yo te invito a que tú y yo activemos nuestra fe, venciendo los temores que nos acechan. Porque hay muchos temores. Y la cultura de la gracia nos hace creer que hay más, todavía más. Entonces, nosotros tenemos que centrarnos en fe, con la seguridad que si Dios está a cargo, todo está bien. Que nada ni nadie puede perturbar la serena paz de nuestras almas. Pero para eso tenemos que ir a ese centro de fe que está en nuestro interior. Y sin importar las apariencias, las condiciones, las limitaciones, lo que hayamos hecho, dejemos de hacer, saber que Dios está a cargo. Cuando le entregamos la rienda de nuestras vidas a Dios, todo, absolutamente todo, nos va a llevar a esa tierra prometida, esa tierra de la que fluye leche y miel. Y bienaventurados somos si así lo aceptamos y lo traemos a manifestación. Amén. Ahora vamos a tomar nuestras ofrendas en las manos. Vamos a darle ese toque leve del amor. Mientras nos unificamos con esta oración en canto.
esta es mi fe. Pero vamos a darle la bendición a la ofrenda. El amor divino fluyendo a través de mí bendice, engrandece y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy y todo el bien que yo soy aquí y ahora. Creí, por lo cual hablé, y esta es tu voluntad para mí, que crea en ti, que yo crea en ti. Sé que en tu nombre hay poder y esta es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que yo crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, no desamparada, derribada, pero jamás destruida, porque esta es mi fe. Yo volaré las montañas más altas y seguras. Los problemas producen en mí más excelente peso eterno de gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar necio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo yo iré y los cruzaré, porque esta es mi fe. Gracias, Dios. No importa el desierto que estés enfrentando, no importa la situación, no importa el diagnóstico, tu fe en Dios te dará la victoria. Por lo cual hablé, y esta es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. Yo sé que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí, que crea yo en ti, que crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, no desamparada, derribada, pero jamás destruida, porque esta es mi fe. Yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré
Gracias, Dios. Gracias, Dios. Esta es nuestra fe. Vamos a activarla. Vamos a trabajar con ella. Porque cuando tú pintas tu cielo de esperanza con el pincel de la fe, todo es posible para el que cree. Dios le bendiga.